Continuando con este foro de discusión vinculado al decreto de urgencia 013-2020, el financiamiento de las MIPYMES, emprendimientos y startups. En esta segunda parte tenemos nuevamente al señor Héctor Chávez en la moderación, y este panel es sobre la discusión de las medidas vinculadas con el financiamiento participativo financiero. Con él vamos a poder explayar y conocer un poco más sobre este agente vinculante, el agente financiero, y esperamos que también los amigos que nos siguen a través de la transmisión de nuestras redes sociales del Ministerio de la Producción puedan hacer sus comentarios o sugerencias. En tal sentido, invitamos al señor Héctor Chávez para poder continuar con esta segunda parte del foro de discusión vinculado al decreto de urgencia 013-2020. Señor Chávez, muy buenos días nuevamente, y usted está a cargo de del tercer panel en realidad. Muchas gracias. Bueno, me tienen de nuevo por acá. Espero que no se aburran con la cara. Segundo bloque. Así que, a ver, un aplauso para que no estén aburridos conmigo. Muchas gracias. Bueno, y de paso, para que se despierten, invitar a los que están afuera todavía, porque debe estar muy bien el coffee, porque todavía se están quedando. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a tratar el tema de lo que es una medida muy importante, que es el financiamiento participativo, crowdfunding, que será crowdfunding, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver qué es eso. Vamos a invitar a nuestros panelistas para la discusión de este tema, al señor Carlos Fabián Rivero, Superintendente Adjunto de Investigación y Desarrollo de la Superintendencia de Mercados y Valores. Un aplauso para él. Bienvenido. Nuestro segundo panelista es el señor Javier Salinas, vicepresidente de la Asociación Fintech del Perú. ¿Está con nosotros? Muy bien. Bienvenido. Nuestro tercer panelista, el señor Juan Carlos Samayoa, director de Asuntos Políticos de la Asociación Fintech. Juan Carlos. Y por último, la señorita Lubica Bonadovic, líder del área de regularización de mercados financieros Fintech. Ernst & Young. Muy bien, igual si no escucharon en el primer panel que tuve la oportunidad de participar, vamos a seguir con la misma dinámica. Son 4 minutos de intervención por cada uno de acuerdo al tema, una réplica o complemento de 3 minutos y al final 2 minutos para concluir, con algunas preguntas. Cuando hablamos de financiamiento participativo, y seguro que en el programa han visto crowdfunding, yo le voy a poner un ejemplo. Hay algunas ideas o proyectos muy importantes que requieren de financiamiento. Y cuando uno se acerca a una entidad financiera para que puedan tener el capital suficiente para desarrollar este proyecto, va a ser bien complicado que uno lo tenga porque a veces son tan especializados que la banca no lo conoce. Y escuchamos que cuando uno no conoce, no arriesga y no financia. ¿Qué es el financiamiento participativo? Es enmarcar una plataforma a través de empresas que van a administrar estas plataformas para que pueda existir un tipo de financiamiento. Por ejemplo, si alguno de ustedes tuviese un proyecto interesante, cuelga en esta plataforma y vamos a suponer que yo soy una persona que tiene dinero y que tengo depositado en el banco unos 10.000 soles. No lo tengo, pero vamos a imaginar. Y esos 10.000 soles gana una rentabilidad de casi nada.
seguro que me pagan 1 sol o 2 soles al mes por estos 10.000 soles. Pero si yo entro a esta plataforma y veo que hay un proyecto interesante que ha sido revisado por unos expertos y que está en este portal, y además puedo ver muchos proyectos más que están ahí, yo puedo decidir invertir en uno de estos proyectos. Y en lugar de tener mi dinero en una institución financiera que no me va a pagar casi nada de intereses, yo puedo invertir en estos negocios. Le puedo poner 1.000 soles, 5.000 soles, mis 10.000 soles. Y lo puedo dar en calidad de préstamo o en calidad de socio. Y habrá que evaluar las condiciones para yo poner este dinero. Y voy a tener una rentabilidad mejor. En el Perú existen algunas, que ahora van a comentar seguro los panelistas, existen algunas instituciones que están dando este tipo de financiamiento, pero requiere enmarcar en una regulación. Con esta introducción, yo quiero ya hacer participar a los panelistas con una pregunta general que, bajo este esquema que les he comentado, ¿por qué es tan importante regular este tipo de operaciones en el segmento participativo? ¿Por qué es importante y cómo ven en el futuro si este tipo de financiamiento va a pegar y va a ayudar a los proyectos interesantes? Empezamos con Carlos. Ok, Héctor, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer al Ministerio de la Producción la invitación a participar en este importante panel, y en el cual intenta dejar algunas reflexiones de la importancia que ha tenido precisamente este decreto de urgencia, no solamente para incorporar una serie de medidas orientadas precisamente al desarrollo de la PYME, sino al incorporar dentro de su título 4 un instrumento que venimos haciendo un esfuerzo ya desde hace bastante tiempo, los reguladores, el Banco Central, la Superintendencia de Mercado de Valores, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Ministerio de Economía y Finanzas, precisamente para crear un marco que permita el desarrollo de estos tipos de alternativas de financiamiento. Sin duda, el tiempo ha permitido también que estas ideas se hayan sociabilizado con el mercado, se ha ido enriqueciendo, y hemos tenido el gobierno, el buen tino, de incorporar estas ideas en este DU como parte precisamente de todas las diversas opciones que se le está dando o que se le están abriendo las puertas a las pequeñas, a los emprendimientos, precisamente para obtener financiamiento a través de ideas, de mecanismos innovadores, que no es que hoy en día al gobierno se le ocurrió tengamos un nuevo instrumento, sino esto ya viene desarrollándose a nivel internacional de manera importante. Como bien comentaba Héctor, imagínense, los que no conocemos o que no estamos familiarizados con el tema del crowdfunding, finalmente yo hoy día quiero o necesito, tengo una idea, tengo una innovación, tengo un proyecto, necesito financiamiento. La primera opción generalmente que uno tiene es ir a una entidad bancaria, comenzar a cumplir todos los requisitos, papeleos, garantías que implica, pues sin duda, obtener un financiamiento, obtener un préstamo. Alternativamente, yo no podría ir necesariamente a una entidad bancaria, yo podría recurrir a todos ustedes, a toda esta sala. Precisamente el concepto de crowd, el concepto de financiamiento participativo es que miles de personas, o cientos de personas, o decenas de personas apuestan también por esta idea, por este emprendimiento, obtener el dinero que necesito para financiar, y ustedes a cambio recibir algo, ya sea un retorno financiero, ya sea una acción, una participación, un bono, o simplemente la promesa o el compromiso de devolverle su dinero en un tiempo determinado. La legislación precisamente está regulando esta posibilidad y dándole un marco de seguridad también, ya sea por un lado de seguridad jurídica, a aquellas plataformas que desarrollen o posibiliten a través del Internet o diversos aplicativos digitales encontrar precisamente aquella oferta y demanda a aquellos agentes deficitarios y superitarios que necesitan financiamiento. Y por otro lado también darle ciertos parámetros mínimos de seguridad y transparencia a este tipo de industria, precisamente porque hay inversionistas, estamos hablando de personas que están dispuestas a apostar por invertir y creen en estos proyectos de inversión, precisamente para darle por lo menos la información suficiente para poder tomar sus decisiones de inversión. Finalmente, acá no hay una entidad financiera, la plataforma no es un intermediario, la plataforma no hace la evaluación crediticia por ustedes. Finalmente, el inversionista es quien toma su decisión en dónde invertir y dónde
colocar su dinero. El círculo virtuoso es increíble. Empresas que logran financiarse, innovaciones que logran lograr el dinero y por otro lado también los inversionistas un retorno atractivo o una recompensa precisamente por el dinero invertido. Esta norma además, creo, sin error a equivocarme, es dentro de la región, da la flexibilidad suficiente precisamente para que con regulación posterior en una industria en donde la innovación y el desarrollo tecnológico es la premisa, permita al regulador, en este caso la Superintendencia del Mercado de Valores, precisamente dictar las pautas a través de regulación complementaria que en el camino permita poder lograr que esta industria de la mano con el supervisor poder ir construyendo y generar los parámetros mínimos precisamente para lograr su desarrollo. Además también es importante reconocer, y algunos podrán derivarlo de las palabras que estaba comentando, por qué es el supervisor de mercado de valores quien supervisa a las futuras plataformas de financiamiento participativo. Y es fundamentalmente por la premisa que precisamente son los inversionistas, son las personas las que deciden dónde invertir su dinero. No hay un intermediario financiero, porque a lo contrario, al haber un intermediario financiero, posiblemente esto sería un tema de la Superintendencia de Banca y Seguros. La Superintendencia del Mercado de Valores quien la regula precisamente porque los inversionistas son los que toman sus decisiones de inversión. Y hoy en día en la región no somos los primeros en regular este tipo de actividades. Ya existe regulación en México, existe regulación en Colombia, existe regulación en Argentina, está pronto ya ha salido una regulación en Chile, nosotros estamos entre los quintos, digamos, dentro de las diversas instituciones o diversos países que han comenzado a regular esta actividad. Por tanto, yo creo que es importante el no cerrar la innovación y el desarrollo tecnológico, por un lado, reconocer la importancia que las empresas se financien y obtener mejores opciones de financiamiento, y tercero, lograr que los inversionistas tengan opciones también para invertir y diversificar su portafolio. Esta norma precisamente permite conjugar esos tres objetivos y en algunos casos, como por ejemplo, no sé cómo es el tiempo, pero en algunos casos, por ejemplo, cuando preguntaba y hacía la reflexión, Héctor, ¿por qué regular? Porque, por ejemplo, en el caso de que estas plataformas hubieran querido ofrecer acciones o bonos a cambio del dinero que recibo de todos ustedes, no se hubiera podido hacer si esta ley no existía. Por tanto, esta ley está abriendo puertas, está posibilitando también lograr que los beneficios que tiene este tipo de industria y el adoptar el desarrollo tecnológico precisamente para crear innovación financiera, lo está permitiendo. Entonces, yo creo que eso es quizá el principal valor que tiene este decreto de urgencia desde la perspectiva del crowdfunding o el financiamiento participativo. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente es un instrumento nuevo que requiere ser regulado. Vamos a escuchar ahora las palabras de la señorita Lubica. Hola a todos, gracias por la invitación a Produce. Soy Ljubica Vodanovic, mi nombre es un poco complicado, siempre me pasa lo mismo. He tenido la suerte de acompañar el desarrollo de este negocio de crowdfunding desde sus inicios en Perú, lo he visto en otros países también. Les puedo decir que la norma que ha sacado nuestro país es un acierto y que detrás de esto ha habido mucho esfuerzo. Y Carlos no dejará mentir porque ha tenido que estudiar todas las legislaciones de todos lados, más o menos. Explicado en simple, el crowdfunding representa finanzas colaborativas. La gente se presta entre la gente. Entonces, es bien importante que en nuestro país, que necesita alternativas de financiamiento y necesita alternativas de inversión, exista un mecanismo alternativo como el crowdfunding. A la pregunta concreta de por qué se ha regulado o si es bueno que se regule, no solamente es bueno, era necesario. Porque si uno quería hacer crowdfunding en Perú sin esta norma, iba a caer no solamente en la restricción que ha mencionado Carlos, sino que podía generar indicios a la autoridad supervisora del sistema financiero, que es la SBS, de que se podría estar haciendo captación de depósitos del público. Cosa que no era, porque en el crowdfunding la gente que hace la conexión entre superioritarios y deficitarios, ese agente no es un banco que capta la plata para sí, no la mete en su balance, no presta e invierte él la plata, sino que la gente se presta entre ellos. Entonces, si no teníamos una norma que lo aclare, que regule cómo queda el negocio, se corría el riesgo de generar esta incertidumbre y eso no iba a ayudar al desarrollo de este negocio. O porque la SBS iba a decir que estaba haciendo captación o porque la SMB iba a decir que estaba haciendo oferta de valores.
Por eso era necesaria la norma, la pregunta que nos hicieron. Ahora, si salió esta norma, ¿cómo tenía que salir? Pues tenía que salir flexible, promotora del negocio, porque necesitamos promover alternativas y necesitamos ayudar al desarrollo del mercado financiero peruano. Entonces, así salió. Esta ley es promotora, es flexible, no establece restricciones más que las necesarias para proteger esos fondos de los inversionistas, básicamente, y generar transparencia. Y lo que queda ahora es la reglamentación de esta ley. En esa reglamentación es que tenemos que cuidar mucho que no hayan exigencias mayores que las necesarias. ¿Para qué? Para que efectivamente se logre el propósito de promover y difundir esta alternativa financiera. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Ahora, Juan Carlos Amayoa también nos va a dar sus alcances sobre este instrumento. Gracias, Héctor. Bueno, primero que nada, muchas gracias al Ministerio de la Producción por la invitación. Sí, comparto con Yubitsa el tema de la necesidad de haber una regulación, el tema de crowdfunding. A diferencia del sistema tradicional, en el crowdfunding hay una intermediación directa. No hay una mezcla de los recursos, nosotros como personas naturales o una empresa puede prestar directamente a otra empresa y simplemente la plataforma nos ayuda a conectarnos. Ahora, ¿por qué es importante? En el año en que llegó Afluenta, la primera empresa de crowdfunding en Perú, y la única que está operativa hasta el momento, yo estaba trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas y ahí justo empezamos a discutir este tema de las innovaciones financieras. Llegó una empresa, está consultando de un modelo que no conocemos, hablamos con los diferentes asesores del área, esta empresa había hecho una especie de roadshow, inclusive por todos los reguladores del país, y quería saber cómo podía operar en Perú. Nosotros mismos estábamos mirando, ok, este modelo no lo conocemos, es un poco raro, parece intermediación, cómo está captando, con quiénes lo está haciendo, a dónde se dirige. Tras una lluvia de ideas, un trabajo que se estuvo realizando semanas y semanas, finalmente se optó por recomendar el tema del uso del fideicomiso, pero esto como un parche. No había una legislación, no había un escenario claro, no hay una ruta para decirle, mira, tú puedes hacer A, B, C y empiezas a operar de esta manera. Entonces, un trabajo de prueba-error, empezó a operar la empresa, ya al día de hoy va varios años en operación, está llamando la atención de muchas personas, es una alternativa bien interesante, tanto por el lado de la inversión como por el lado de los créditos. Tiene una tasa interesante para las personas digamos, para perfiles de bajo riesgo, que llega a competir hasta con los bancos. Uno de los productos que ofrece es la compra de deuda, y compra de deuda solo te lo hacen para mejorar tu tasa de interés. Por el otro lado, de las inversiones, un banco, una caja, el sistema tradicional, máximo te puede pagar 8.5% anual, siempre que pongas en un depósito a plazo fijo de 5 años. En este caso estamos hablando de 19%, 22%, con ciertos riesgos. Entonces, eso es una alternativa interesante para las personas que tienen superávit financiero, ahorristas, que están viendo en qué proyectos invertir y justo coyunturalmente, hablando de las AFPs, toda la gente que está sacando su dinero de las AFPs, uno no tiene conocimientos suficientes o necesarios para saber dónde ahorrar, qué opciones hay. Muchas veces se enfrenta al tema, ok, ¿qué hago? ¿Mi propio negocio? ¿Hago mi casa? ¿Pago algo? ¿Pago mis créditos? Con el crowdfunding hay una alternativa mucho más interesante para encontrar un rédito por su dinero. Ahora, en este periodo, en estos últimos 2 años, como asociación hemos recibido varias empresas de crowdfunding que se enteraron que había una regulación o que estaba en camino una regulación. Y hubo un gran interés de empresas de Japón, empresas de Europa, empresas de Chile, para más o menos tomar conocimiento cómo se va a regular esto. ¿Va a ser como España, que cortó el mercado? ¿Va a ser como México, que le piden 2 pisos de papeles para que pueda inscribirse una empresa de crowdfunding? ¿Va a ser promotora? Y por eso la importancia de haber estado coordinando el sector público con el sector privado en todas esas conversaciones, entender qué es crowdfunding, cuáles son los riesgos, y una ley de este tipo, una regulación de este tipo, lo que permite es ser claro en las políticas. Son claras, son concretas, ahora una empresa puede venir a invertir con mayor seguridad. Básicamente eso. Muchas gracias.
Ahora vamos a escuchar al señor Javier Salinas, de la Asociación FinTech del Perú. Bueno, gracias. Bien, bueno, primero agradecer, claro, al Ministerio de la Producción, a la Cámara de Comercio por la invitación, y luego yo diría que sí, vamos a hablar de crowdfunding sin duda, pero creo que sí es importante que los presentes tengan en cuenta lo que hay detrás de este decreto de urgencia 13-2020, ¿no? En primer lugar, yo diría que la innovación se abre paso, la tecnología, el trabajo en conjunto, el ecosistema, las entidades, los supervisores, los ministerios, y lo que nos demuestra esto es que trabajando en conjunto podemos mejorar el entorno, digamos, para los microempresarios o para los empresarios de la microempresa, me corrijo, para los emprendedores y, digamos, para todos presentar una situación mejor en distintos productos. Creo también que es un acierto el que se haya presentado esto como un paquete, digamos, donde se habla pues de facturas, de arrendamiento financiero, el crowdfunding como parte de estas medidas, que es lo que estamos tocando ahora. Pero al final lo que quería recalcar es esto, o sea, trabajando juntos, sector privado, público, academia, los propios emprendedores también y empresarios han tenido algo que decir. Ya Carlos conoce cuántas veces lo hemos visitado, sin duda, ¿no? Entonces, en el Ministerio de Economía, como menciona Juan Carlos, bueno, Yúbica también desde el lado privado, desde la academia, sin duda también se ha hecho un aporte, digamos, para que esto ocurra. Entonces, como reflexión inicial, quería decirles que sí es posible mejorar el entorno para empresarios y emprendedores, y esto es una muestra, ¿no? Eso para comenzar. Por lo siguiente, yo diría que el crowdfunding efectivamente es una modalidad en la cual los emprendedores recurren al mercado justamente por una falla que ocurre cuando aparece esta crisis bancaria en el mundo, digamos, pues los bancos ya no empiezan a atender a los emprendedores porque el propio regulador de bancos, que es Basilea, hoy está remite, digamos, la posibilidad de colocar al riesgo de la cartera. ¿Y quién es el más riesgoso? Una startup. Y una startup, simplemente para compartir con ustedes la definición de startup, una startup es una empresa como cualquiera y no está ligada necesariamente a la tecnología. Una startup es una empresa que aún no valida su modelo de negocio, por lo tanto es riesgosa y por lo tanto no la pueden endeudar. No pueden endeudar a alguien que no tiene flujo. Entonces, por ese motivo, los bancos pues, nos sacan de su panorama y entonces los emprendedores, como emprendedores que son, se les ocurre que el financiamiento participativo y recurrir al público a través de una plataforma electrónica es una forma de que a través de muchos poquitos puedan recoger el fondeo que necesitan para llevar a cabo su proyecto. Entonces, lo que decía Carlos, si presentamos los 4 un proyecto acá ahora y les pedimos a cada uno $10 o 5 o cada uno pone 1, sin duda podremos avanzar en la propuesta que estamos haciendo. Entonces, esta democratización, porque en realidad lo que se hace es se democratiza la posibilidad de pedir dinero de una manera muy práctica, se pone un monto, se pone un plazo, y si en ese plazo no logramos, next, algo hicimos mal. Se democratiza también la posibilidad de que las personas que tienen un excedente puedan poner plata en proyectos que sean de su afinidad o que ustedes conozcan y les parezca pues, que el equipo que está detrás es suficientemente solvente. Entonces, esta democratización que está ocurriendo hoy de la posibilidad de que nos podamos financiar los emprendedores, creo yo que en esta parte del crowdfunding financiero, que es lo que se regula hoy, que es deuda, o sea, préstamos, y equity, o sea, compra de acciones de los emprendedores, va a dinamizar, y con eso termino mi intervención, va a dinamizar aquello que estamos buscando hacer hace mucho tiempo, que es dinamizar el mercado de capitales desde la base de la pirámide. Por lo general, cuando hablamos de mercado de capitales, se insiste con que las empresas emitan más bonos, y creo que eso es insuficiente. Y hoy estamos atendiendo realmente a la base de la pirámide para que haya un mayor flujo de negocios y que efectivamente este mercado también se descentralice y se democratice, ¿no? Eso quería decir. Muchas gracias. Me gustó esto de lo último desde la base de la pirámide. Creo que es muy importante que empecemos de ahí porque es un instrumento que va a ayudar mucho a las empresas.
3 de nuestros panelistas tienen mucha experiencia en el sistema de fintechs y tenemos un representante de la SMV que va a tomar un papel muy importante en la regulación porque son la entidad encargada de reglamentar y supervisar a estas empresas que se van a encargar de administrar esta plataforma. De acuerdo al ámbito en que trabajan, me gustaría conocer, y creo que también a los presentes, que son los empresarios, qué tipo de proyectos se pueden financiar desde este instrumento financiero participativo, si hay algunas restricciones o van a haber algunas restricciones, o es abierto o cualquier proyecto se va a financiar, y más o menos un ejemplo de cómo podrían hacerlo desde aquellos que tienen experiencia, que ya manejan en el Perú este tipo de financiamiento sin ser regulado. Entonces empezamos con Carlos, por favor. Okay, yo creo que sin duda los que me acompañan en el panel están mejor preparados para que conocen más la industria desde adentro, pero desde el punto de vista del regulador, la idea es no poner restricciones finalmente y recogiendo la regulación que también existe en otros mercados. Quizá la ventaja es no ser los primeros. Cuando uno ya comienza a analizar otros mercados y ve su experiencia, está en la capacidad precisamente de recogerlo mejor y adecuarlo en la regulación. Muestra de ello, como comentamos hace un rato, es la misma ley, ¿no? Que tiene una flexibilidad que no la tienen otras regulaciones como la que comentaban de España o de algunos otros países. En ese contexto creo que la idea, y así se ha dado en el mundo, es precisamente que sean empresas, innovaciones, empresas sin poner restricción a cualquier sector económico. Quizá lo importante que sí hace énfasis la ley es que el desarrollo o el proyecto productivo se haga en el país como uno de los factores, pues precisamente es lo que se quiere promover. Y por otro lado, es un tema de matiz de la regulación internacional y de alguna manera lo deja abierta la posibilidad también, el DU, es la posibilidad, por ejemplo, más que se fije ciertas restricciones más a por ejemplo, el tamaño de las ofertas o los requerimientos de financiamiento que se hagan, poner los números de veces que una empresa puede acudir a estas plataformas a levantar financiamiento, o de lo contrario alguna restricción o algún orientado a que ningún inversionista pueda comprar más o asumir un préstamo mayor, precisamente porque lo que la regulación ha intentado en este caso es, por un lado, viabilizar que las empresas, por ejemplo, coloquen una acción a través de estas plataformas a cambio de este dinero, pero a su vez también mitigar de alguna manera el riesgo asociado a estas emisiones. Precisamente, al ser un tema masivo, se busca la masividad precisamente para que una sola persona no asuma todo el riesgo asociado a un préstamo, o al capital o al proyecto que se quiere invertir. Son temas que se requerirán evaluar, se requerirán revisar y se irán mejorando en el camino. Si bien tenemos, como se mencionaba, 90 días que entre en vigencia la norma más 180 días para la regulación, creo que la experiencia como reguladores de mercado nos lleva a que el primer reglamento, sin duda, va a comenzar a cambiar y felizmente que la regulación nos lo permite precisamente y nos da esa flexibilidad. Por tanto, el hecho de haber asumido un poco, y es algo que también lo comentamos varias veces, no hay que tener tanto miedo a la regulación posterior, sin duda, a veces los reguladores están sujetos con el objetivo de buscar proteger al inversionista, poner las mayores restricciones, porque de alguna manera eso también evita menos contingencias desde el punto de vista del supervisor. Pero la misma idea de haber juntado de alguna manera en su momento a 3 supervisores, al Ministerio de Economía, ahora al Ministerio de Producción, de precisamente permitir que esta figura se desarrolle, quiere decir que se ha roto algún paradigma, se han roto paradigmas en el sentido de precisamente más fácil hubiera sido no lo hagamos, prohibámoslo, y como en algún momento fue la reacción de algunos reguladores hace 10 o 15 años en otros mercados en que comenzó a desarrollar esa estructura. Por tanto, no podemos dar la espalda en la innovación tecnológica persigue la desintermediación, reduce costos, pero por otro lado, y de otro lado también, tenemos una serie de pequeñas empresas, de pymes que requieren financiamiento, por tanto, debemos hacer una regulación acorde a los estándares internacionales, pero y también adecuada también a la realidad de nuestro mercado, y que ese es el reto que debemos asumir junto con la industria, junto con los diversos partícipes del mercado en los siguientes años. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar la intervención de la señorita Yubica. ¿Lo dije bien? ¿Cómo es? A ver, un poco complicado su nombre. Sí, es Ljubitsa, pero me pueden decir Lubi también, que es más fácil. Lubi. La pregunta fue qué tipos de proyectos y negocios. Bueno,
Cantidad. O sea, imagínense ustedes que si juntan un grupo de personas que tienen un superávit de capital, un excedente de fondos, que pueden invertir en personas que necesitan los fondos, los pueden necesitar para 1000 proyectos. Capital de trabajo, arreglar parte de su casa, un préstamo estudiantil, la MIPYME que necesita para capital de trabajo y para sacar adelante su empresa, ya no tienen que recurrir a la banca, que posiblemente por el alto riesgo que representan, lo va a traducir en la tasa, sino que tiene la opción de entrar a una plataforma de crowdfunding y se va a subastar su necesidad de préstamo entre varios inversionistas que van a poder financiarlo, ¿ya? Lo primero que tengo que decirles es que como se llama crowd, y crowd viene de masivo, tienen que ser varios prestando a varios. Entonces, no entra en este nuevo servicio de plataformas de financiamiento participativo, no entra la figura de que Juan le presta a Pedro. Porque si Juan le presta a Pedro y en el medio hay un agente, eso no es crowd. Tiene que ser varios a varios, más de uno a más de uno. Ese es un tipo de negocios, préstamos que necesitan. ¿Quiénes necesitan? Las MIPYMES, pues, porque son las que necesitan alternativas distintas a las bancarias. ¿Qué otro tipo de negocios? Equity, valores, ya lo explicó Javier, proyectos, startups que empiezan y que van a recurrir a la banca y no les van a prestar por el riesgo que representan, van a poder entrar a una plataforma de crowdfunding y solicitar financiamiento para su proyecto. ¿Quiénes van a financiar sus proyectos? Los inversionistas. Se va a mitigar el riesgo porque a mayor diversificación se va a mitigar más porque se va a dispersar, ¿no es cierto? Y las startups van a tener alternativas de fondeo distintas a las bancarias. ¿A quién se impulsa aquí? Al emprendimiento peruano. A esos pequeños negocios que surgen y que no tienen fondos para avanzar, van a tener una alternativa de fondeo. Entonces, ¿qué no está en esta ley? El crowdfunding de donación, por ejemplo. Se juntan varios para donar para un proyecto, no está. Solo están los financieros. ¿Y cuáles son los financieros? Préstamos, que ya he explicado, y equity o valores, que ya he explicado, para financiar emprendedores. Entonces, es un acierto la norma, ¿no? Muchas gracias. Entonces vamos a escuchar ahora a Juan Carlos Amayoa, que nos va a dar un alcance sobre la consulta realizada, ¿no? Claro, a ver, ¿qué tipos de emprendimientos se pueden financiar o qué tipos de proyectos? Por ejemplo, estuve el mes pasado en Cusco. En Cusco, un grupo de inversionistas estaba dando vueltas tratando de ver qué proyectos hay. Estábamos coordinando con la Cámara de Comercio unas cosas y se acercaron, me comentaron, oye, estábamos viendo este tema de crowd, ¿tú sabes algo de la regulación? ¿Cuándo puede salir? Más o menos por lo que dijo Carlos, parece que sale en septiembre o en octubre. Su idea es interesante y es algo que ya se realiza hoy en día. Es, por ejemplo, el financiamiento de un proyecto inmobiliario. Son un grupo de 10 inversionistas, quieren buscar más personas, quieren financiar desde planos un proyecto inmobiliario y generar retornos una vez que haya venta de los departamentos. Esto en Arequipa y en Cusco. Ya, ese es crowd. Esa es una alternativa de crowd en donde todos, digamos, es mucho más accesible que otras alternativas de inversión. Posiblemente, inclusive las personas que quieran comprar un departamento van a encontrar menos restricciones, van a encontrar mucha mayor facilidad o precios más bajos. Otro proyecto, por ejemplo, que en Chile era bastante interesante, ha cerrado sus cuentas hace un par de días por, de hecho, un tema regulatorio, era una empresa que financiaba conciertos. Por ejemplo, lo que hacía era juntar capital entre varios inversionistas, inclusive había muchos que eran jóvenes, millennials, 25, 30 años, y querían traerse, no sé, a Coldplay, por ejemplo. Un evento musical tiene una generación de recursos muy alta, es bastante rentable dependiendo de a qué público o cómo lo hayas organizado. Entonces, durante bastante tiempo, ellos han estado organizando este tipo de eventos, también apalancándose un poco en Chile con Viña del Mar y el contacto que pudieran tener, y había una alta rotación de recursos, ganaban mucho, era bastante interesante. Ese tipo de cosas se pueden financiar, ideas, proyectos, startups, que por ejemplo no ganan Startup Perú, pero que su idea es buena, tiene rentabilidad, están generando recursos, y aquí tenemos un problema. El banco, cajas, cualquier sistema, el sistema financiero tradicional. ¿Qué te pide? Te pide tu historial crediticio. Ok, ¿qué pasa si no lo tienes? Un startup no tiene historial crediticio, entonces no te evalúa sobre eso. Ok, muéstrame tus activos. Eres un startup, tu base es tecnológica, valoriza eso. Tu marca, no hay. Ok, entonces, ¿qué puedes hacer? Ok, tu flujo. Y con tu flujo, finalmente el banco te dice, ¿sabes qué? Te voy a prestar dinero
a persona natural, a los fundadores, y ustedes asumen el riesgo, avales entre ustedes. No es una alternativa para una startup, para una empresa que está iniciando. Opción B, por ejemplo, una cooperativa que toma mayor riesgo, lo piensa, digamos, es una relación un poco distinta, te pueden pedir un poco, digamos, de garantías, hasta podrían darte el dinero, el préstamo. Su facilidad de ellos es de que inclusive prestan a los que están mal calificados porque no hacen un alineamiento de provisiones. Sin embargo, es un alcance muy limitado. Para startups que ya están más grandes existen los fondos de inversión. Sin embargo, los fondos de inversión aquí en Perú, los de Capital Semilla, te piden mínimo 2 años en el mercado, ingresos sobre 100.000 soles, 50.000 soles permanente, estar con un flujo, digamos, bien controlado, registros contables auditados. Eso no tiene una startup, eso tiene una empresa que ya está bastante bien, no hay riesgo ahí. Entonces, todo este segmento del mercado no encuentra dónde financiarse. El crowdfunding es una alternativa, o va a ser una alternativa realmente interesante, tanto de la parte de préstamos, financiamiento, como de la parte de equity, donde a costa de una porción de su capital van a empezar a tener recursos de X personas. Y pues veamos qué nos depara el mercado. Bien. Ahora vamos a escuchar la última intervención, que es de Javier Salinas. Gracias. Bueno, sí, digamos en el Perú, digamos lo que, como ya dijo Yúbica, ¿no es cierto?, se puede hacer crowdfunding para donaciones y se puede hacer crowdfunding, digamos, a cambio de algún servicio o producto. Mientras no hay un retorno financiero, que es lo que decía Carlos también, cuando ya, digamos, pongo mi plata y me regresan mi plata más intereses, bueno, hay que regularlo. Si pongo mi plata por acciones y voy a recibir un dividendo o un mayor valor, también, pues tengo que regularlo. Entonces, en el Perú ya hay casos, digamos, por ejemplo, puertas de emergencia, no sé si han escuchado alguna vez, pero es una ONG que lo que hacen es llevan alimentos en las madrugadas, en las puertas de emergencia de los hospitales, como el INEM, por ejemplo. Ellos ya han hecho una campaña de crowdfunding acá en Perú, ya han recabado fondos, y esa es donación, o sea, no espero nada a cambio. Puede ser un agradecimiento y puedes donar de manera anónima también. Eso ya se hace acá en el Perú, ¿no es cierto? Otra, por ejemplo, el proyecto de Simba, que significa sin basura, que es un proyecto de economía circular que recoge, digamos, residuos de restaurantes para alimentar a los cerdos y los cerdos están en restaurantes y, en fin, es un círculo. Entonces, esa campaña se hizo bajo la forma de premios, ¿no es cierto?, o dan a cambio algo. Es decir, él les daba, bueno, además de repente una cena, pero también les daba un kit de reciclaje y así, en fin, había algo que se devolvía, digamos, a cambio de este aporte. Esa campaña también ya se realizó en Perú y por ahora es una campaña de crowdfunding, digamos, que ha conseguido el monto más alto, que es 10.000 soles, ¿no? El crowdfunding, por definición, no es que sean grandes sumas, por lo menos por ahora no, eso está recién comenzando. En el ámbito ya financiero hay plataformas que funcionan de diferente manera. Uno las ve de afuera y dicen, sí, prestan plata. Claro, prestan plata para diferente propósito, de diferente taxonomía, de diferente origen de fondos, funcionan con 2 razones sociales o a través de un fideicomiso, como decía Juan Carlos, es decir, funcionan de distinta manera y lo que sea crowd, pues va a tener que adecuarse a la norma que está saliendo ahora, ¿no? Entonces, eso ya existe. Lo que no se podía hacer, todavía no se puede hacer, es el crowdfunding donde ofrecemos acciones. Eso todavía no se puede hacer. Sin embargo, a raíz de la norma ya hay, digamos, plataformas de equity de otros países, especialmente Chile, ¿no?, que han venido ya a preguntar cuál es un poco el cronograma que sigue para instalarse en el país, ¿no? Entonces, solamente de estas últimas, lo que viene ocurriendo en los distintos países es que efectivamente las empresas, las microempresas, tienen ya un financiamiento alternativo mucho más barato que lo que tienen hoy, digamos, en el mercado para financiarse sus distintas necesidades. Básicamente, capital de trabajo o digamos, necesidades corrientes, digamos, ¿no? Y en el caso de equity, digamos, es para financiar, lo dije en mi primera intervención, a los emprendedores que no tienen flujo y necesitan, digamos, que nosotros pongamos y arriesguemos con ellos el capital. Entonces, en cualquiera de los casos que le he mencionado, donaciones, premios, deuda o equity, y sobre todo en este último, los inversionistas en realidad, al ser socios nuestros, se convierten también en embajadores de nuestro proyecto.
y por lo tanto van a hacer lo posible y lo imposible para que nos vaya bien. Entonces suma esfuerzos y es una gran campaña de marketing, sin duda, porque está en línea y en redes sociales, y eso hace que nuestro emprendimiento no solamente recoja capital, sino que incremente valor también, ¿no? Esos son los beneficios, digamos, en general del crowdfunding. Bien, muchas gracias. Hemos escuchado la última intervención y ahora para cerrar este bloque, permítame hacer el resumen de las intervenciones. La publicación de este decreto en el tema de crowdfunding es un tema innovador que lógicamente abre un paso a la tecnología. Todos estamos de acuerdo con eso. Es por primera vez en el Perú que se va a hacer este reglamento y por lo tanto tenemos que participar todos los actores en esta formación operativa para que pueda ser dinámico, para que pueda ser accesible y que no tenga barreras, porque estas finanzas corporativas tienen que ser flexibles y lógicamente de aquí a octubre o a principios del próximo año, este instrumento estará en el mercado para el beneficio de todos ustedes. Creemos que es una buena alternativa que incluye en el decreto de urgencia y solamente le voy a pedir a ustedes que estén atentos y aprovechen de este instrumento financiero. Agradecemos la participación de Carlos, de Luby, de Juan Carlos y de Javier. Muchas gracias y nos vamos a parar para la foto final y agradecemos habernos escuchado.